Hola chicos, bueno, espero que estén muy bien. Vamos a arrancar con esta unidad número 2, que es la unidad de tabla periódica, ¿sí? Corresponde a nuestra sexta clase de aplicaciones químicas, ¿sí? Bueno, como saben, ¿sí? Vamos a ver, por un lado, tabla periódica, ¿sí? Y después vamos a tener dos videos más que les voy a grabar sobre la unidad número 3 que se relaciona mucho con tabla periódica, que es uniones químicas y fuerzas intermoleculares, ¿sí? Por eso, eh, nada, la idea es ver las dos unidades juntas porque están muy relacionadas una y la otra, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con esta clase, ¿sí? La idea es que puedan ver estos videos antes del viernes, ¿sí? Mi idea el viernes es poder dedicar las 2 horas a poder hacer ejercicios, ¿sí? Si tienen dudas de la guía número 2, por favor, tráiganlas para el viernes, ¿sí? Yo igual seleccioné algunos problemas de la guía número 2 que no llegamos a hacer en la clase del viernes pasado, como para que esa guía también vaya quedando resuelta, ¿sí? Y bueno, lo mismo vamos a hacer con la guía número 3 que va a abarcar justamente tabla periódica y uniones químicas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con esta clase. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito el tema de los átomos, vamos a retomar un poquito este concepto, ¿sí? Los átomos, obviamente, sí, han sido estudiados a lo largo de la historia, ¿sí? Y desde hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Em, Estos átomos, sí, básicamente son las sustancias que nos rodean en la naturaleza, ¿sí? Y de las cuales también estamos formados nosotros, ¿sí? Nosotros también estamos formados por átomos, ¿sí? Estas sustancias naturales de las que les estoy hablando van a ser justamente los metales, los no metales y los metaloides, ¿sí? Que son aquellos que aparecen, ¿sí? En lo que tiene que ver con la tabla periódica. Bueno, vamos a ver un poquito la clasificación y las características de estos tres grandes grupos de sustancias, ¿sí? Que es con los que vamos a trabajar a partir de ahora con la tabla periódica, ¿sí? Bueno, los metales, ¿sí? Tienen varias características que los identifican, ¿sí? Son sólidos a temperatura ambiente, son buenos conductores eléctricos, buenos conductores del calor, son dúctiles y maleables, van a formar aleaciones, tienen su característico brillo metálico, ¿sí? A ver, ustedes pueden comprobarlo con un anillo de plata, ¿sí? O un anillo de oro y se van a dar cuenta que generalmente las características, ¿sí? Sobre todo de los metales preciosos, ¿sí? Es que tienen este característico brillo metálico, ¿sí? Forman cationes, que ahora vamos a ver de qué se trata esto, tienen una alta densidad, un punto de fusión elevado y una baja energía de ionización, que ahora también vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, vamos a ver ahora las características del grupo de los no metales, ¿sí? El grupo de los no metales van a ser sólidos, líquidos y gaseosos a temperatura ambiente, es decir, que podemos encontrar una gran variedad de lo que tiene que ver con el estado de agregación de la materia respecto de los no metales, a diferencia de los metales que los vamos a encontrar a temperatura ambiente sólidos. Son malos conductores de la electricidad y del calor, no poseen brillo, van a formar aniones y poseen, al contrario de los metales, una alta energía de ionización. Y los metaloides, que también se los conoce como semimetales, ¿sí? Son justamente como su nombre lo indica, ¿sí? Son elementos que están como a medio camino, es decir, están entre los metales y los no metales, ¿sí? Por ende, ¿sí? Van a presentar características en común con los no metales y los metales,
como por ejemplo que tienen brillo metálico, ¿sí? Van a ser sólidos a temperatura ambiente y se van a comportar como semiconductores del calor y la electricidad, ¿sí? Ahí tenemos una característica como medio mezclada, ¿sí? Porque acuérdense que los metales son muy buenos conductores del calor y de la electricidad, los no metales no son buenos conductores y ahí entran en el medio los metaloides o los semimetales, ¿sí? Que de alguna manera toman características de uno y de otro grupo. Bueno, vamos a ver un poquito cómo se fue dando la organización de los átomos, de los elementos metálicos, de los elementos no metálicos y de los metaloides en lo que fue la primera tabla periódica, ¿sí? La primera tabla periódica fue creada por Dmitri Mendeleev en el siglo XIX, ¿sí? Esta primera tabla periódica tenía solamente 63 elementos químicos, que eran los elementos químicos conocidos hasta el momento, ¿sí? Ustedes igual posiciónense en la época, ¿sí? Siglo XIX, ¿sí? Obviamente que no tenían los científicos de la época, o sea, Dmitri Mendeleev no tenía ni la mitad de los avances tecnológicos ni científicos que tenemos ahora, ¿sí? O sea, que para la época estaban demasiado bien, ¿sí? Entonces, bueno, él hasta ese momento conocía 63 elementos químicos, ¿sí? Que los ordenó y los clasificó según sus propiedades. De alguna manera, Mendeleev sabía que en algún momento, ¿sí? Se iban a descubrir más elementos químicos que hasta ese momento él desconocía, porque justamente como no tenía los medios tecnológicos para poder seguir investigando, ¿sí? Él sabía que podían llegar a existir otro tipo de elementos químicos, pero que bueno, él tenía esa dificultad, la dificultad tecnológica propia de la época. Entonces lo que hizo fue reservar, dejó, ¿sí? Asignó espacios vacíos dentro de esta tabla periódica, ¿sí? Para que los futuros científicos, los futuros químicos que vendrían después de él, ¿sí? En la medida que fueran descubriendo nuevos elementos, pudieran irlos encajando, tipo piezas de ajedrez, ¿sí? Dentro de su tabla periódica, ¿sí? Bueno, Mendeleev lo que va a hacer, más allá de ordenar los elementos en la tabla periódica, esto él no lo hizo de manera azarosa, ¿sí? Justamente para que el orden de los elementos dentro de la tabla periódica tuviera un sentido científico, un sentido químico, va a establecer lo que se conoce como la ley periódica de los elementos, ¿sí? Y él lo que va a decir es que las propiedades, ¿sí? Que presenta cada elemento de la tabla periódica, ya sean los metales, los no metales y los metaloides, son función, o sea, se establece en función de los pesos atómicos, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba esto? Es que las propiedades físicas y químicas que un elemento presentara, ¿sí? Estaba directamente relacionado con los pesos atómicos, ¿sí? E iban a variar en función de cómo variaba el peso atómico, ¿sí? Entonces, a raíz de esto lo que hizo fue ordenar o disponer a los elementos en filas según sus pesos atómicos crecientes, ¿sí? Y a raíz de eso descubrió un patrón de ordenamiento particular, ¿sí? Que los elementos que tenían propiedades físicas y químicas similares justo encajaban a la perfección en columnas, ¿sí? Por eso la tabla periódica se encuentra organizada en filas y en columnas. Bueno, un par de años después, ya entrando en el siglo XX, año 1913, hubo un químico, ¿sí? Henry Moseley, que realizó investigaciones sobre los espectros de rayos X de los elementos químicos, ¿sí? A partir de estas investigaciones, Moseley lo que va a hacer es establecer el concepto de número atómico Z, que nosotros lo vimos en las clases anteriores, ¿sí? Y ordenó justamente los elementos químicos según esta propiedad de manera creciente, ¿sí? Entonces, acuérdense que entonces Mendeleev lo que hace es elaborar la primera tabla periódica, ¿sí? Elabora la ley
periódica, ¿sí? Y va organizando los 63 elementos que existían hasta ese momento, ¿sí? En filas y en columnas, ¿sí? Pasa un tiempo, viene Henry Moseley, ¿sí? Lleva a cabo sus investigaciones, ¿sí? Con rayos X, ¿sí? Y va a hacer sus contribuciones, ¿sí? Eh, a lo que sería la tabla periódica de Mendeleev, ¿sí? Para hacerla más actual, ¿sí? Entonces, él lo que va a hacer, ¿sí? Va a establecer el concepto de número atómico Z, ¿sí? Y va a tomar, ¿sí? La ley periódica formulada por Mendeleev, ¿sí? Y la va a reformular, ¿sí? ¿Y qué es lo que le va a aportar de nuevo? Bueno, justamente, ¿sí? Va a establecer una relación directa entre la ley periódica de los elementos, ¿sí? Y la configuración electrónica, ¿sí? De los elementos químicos y el orden y ubicación en la tabla periódica, ¿sí? Si nosotros agarramos la tabla periódica y chequeamos esto, nos vamos a dar cuenta que tanto Mendeleev como Moseley estaban en lo correcto, ¿sí? Y ahora después cuando analicemos más en profundidad la tabla periódica, ¿sí? Vamos a ver que, como les decía recién, el orden de los elementos, ¿sí? No es azarosa, ¿sí? Respeta justamente lo que tiene que ver con la periodicidad de los elementos, las características, el número atómico y también la configuración electrónica, ¿sí? Y todo esto fueron descubrimientos que se fueron haciendo a lo largo de los años. Bueno, fíjense, acá tenemos una foto, ¿sí? De cómo es la tabla periódica actual, ¿sí? Es decir, la base la sentó Mendeleev, pero después Moseley, ¿sí? Empezó a hacer modificaciones, ¿sí? Y su tabla periódica, digamos, era muy parecida a la que es la tabla periódica actual, ¿no? Obviamente que a lo largo, entre 1913 y la actualidad, se fueron haciendo modificaciones, pero bueno, ¿sí? La que él crea es bastante parecida y similar a la que usamos actualmente, ¿sí? Entonces, fíjense que de este lado, ¿sí? Vamos a tener al grupo de los metales, ¿sí? De este lado vamos a tener el grupo de los no metales, ¿sí? Acá tenemos el grupo de los gases nobles, vamos ahora a ver sus características. Acá tenemos el grupo de lo que tiene que ver con los metales pobres, y en el medio tenemos lo que tiene que ver con los elementos de transición, ¿sí? Y fíjense que la tabla periódica igual les dice, ¿sí? Exactamente, dado un elemento determinado, qué parte es cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, en este caso del hierro tenemos el símbolo químico, ¿sí? Que a través del símbolo químico nosotros vamos a poder también identificar un elemento químico, su nombre, ¿sí? La masa atómica o número másico, ¿sí? Del hierro, que es aproximadamente 55,8, su Z, el número atómico, ¿sí? La electronegatividad, y ahora vamos a ver esta característica, ¿sí? Y su configuración electrónica, ¿sí? Va a estar acá. Dependiendo la tabla periódica que utilicen, los lugares donde están dispuestas estas características pueden variar, ¿sí? Pero todas van a estar presentes en sus respectivas tablas periódicas. Bueno, entonces, primero vamos a ver qué son las filas y qué son las columnas y cómo lo vamos a llamar, ¿sí? Las filas, ¿sí? Que son justamente las que están en posición horizontal, ¿sí? Las filas, ¿sí? Se llaman períodos, ¿sí? Y justamente estas filas o períodos, ¿sí? Se designan con el número del 1 al 7, ¿sí? Y justamente el número de periodo nos va a indicar, ¿sí? el, el número de nivel de energía externo o de máxima energía, ¿sí? Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que los elementos que forman parte de un mismo periodo poseen la misma cantidad de niveles, ¿sí? O capas. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, el litio, ¿sí? Y el berilio, ¿sí? Que forman parte de lo que sería el mismo periodo, ¿sí?
van a poseer la misma cantidad de niveles o capas, ¿sí? Acuérdense que según, si retomamos un poquito el concepto de el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico actual, ¿sí? Los átomos, ¿sí? Tienen distintos niveles o distintos orbitales en donde se disponen los electrones, ¿sí? Entonces, la información que a mí me da el periodo, o sea, conocer el periodo, ¿sí? De un elemento, a mí me da una idea de cuántos niveles, ¿sí? Tiene ese átomo, ¿sí? Y me ayuda también a poder entender un poquito mejor el tema de la configuración electrónica y la distribución de los electrones, ¿sí? Y por el otro lado vamos a tener los grupos, ¿sí? Que son las columnas en donde se disponen los elementos, ¿sí? Las columnas, ¿sí? Se designan del número 1 al 18, ¿sí? En la tabla, ¿sí? En esta tabla específicamente no aparece, pero en la tabla periódica que ustedes tengan, ¿sí? Van a poder ver que en la parte de arriba, ¿sí? Los grupos, aparte de designarse con los números comunes, también se designan con números romanos, ¿sí? Pertenece a lo que tiene que ver con la nomenclatura antigua, ¿sí? Y la información que a mí me da el grupo, ¿sí? Saber a qué grupo pertenece un determinado elemento, ¿sí? Me da justamente una idea de que los elementos que pertenecen a un mismo grupo poseen la misma cantidad de electrones en su último nivel de energía y en consecuencia tienen propiedades químicas similares, ¿sí? Y esto es muy importante saberlo porque justamente si después en el video de uniones químicas van a ver que la información que nosotros utilizamos para poder graficar las uniones que se dan entre los distintos átomos, ¿sí? Lo sacamos justamente del número de grupo, ¿sí? Entonces, acuérdense que los periodos van a ser las filas, se designan del 1 al 7, ¿sí? El número de periodo me está indicando el número de nivel de energía externa o de máxima energía, ¿sí? Y los elementos o los átomos que forman parte de un mismo periodo, ¿sí? Poseen la misma cantidad, ¿sí? De niveles o capas, ¿sí? Y los grupos, ¿sí? Son las columnas, ¿sí? Se designan del 1 al 18, ¿sí? Y acuérdense que la información que a mí me proporciona el grupo, ¿sí? Es justamente la cantidad de electrones que tienen en su último nivel de energía y por lo tanto, ¿sí? Todos esos elementos van a tener propiedades químicas similares, ¿sí? Entonces, algo importante para tener en cuenta es que todos los elementos químicos que se encuentran ordenados en la tabla periódica, ¿sí? Están ordenados según su número atómico creciente, ¿sí? Formando filas y columnas, ¿sí? Entonces, esto del número atómico creciente, si se fijan, ¿sí? Por ejemplo, arrancamos con el hidrógeno, ¿sí? El Z del hidrógeno o el número atómico es 1, ¿sí? Después tenemos el helio, que es el número 2, el litio que es el 3, el berilio que es el 4 y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿sí? Que estén ordenados según su número atómico Z de manera creciente y se encuentran organizados formando filas y columnas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder ubicar un elemento en la tabla periódica? O sea, tenemos distintas formas de poder hacerlo, ¿sí? O sea, no hay una única manera, ¿sí? La primera es conociendo cuál es su periodo y su grupo, ¿sí? No sé, por ejemplo, si tenemos un elemento del cual sabemos que su periodo es 3, o sea, que está ubicado en la fila 3, ¿sí? Tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Y su grupo es el 2A es esto que está acá, el 2A es este, ¿sí? Nos vamos a fijar, ¿sí? La intersección, ¿sí? Entre la fila número 3 y la columna número 2. El elemento en cuestión va a poder ser el magnesio, ¿sí? Entonces tenemos fila 3 o periodo 3, arrancamos contando siempre desde el hidrógeno, 1, 2 y 3, ¿sí? Y periodo
lo que sería, perdón, el grupo número 2, ¿sí? La intersección, ¿sí? Entre el período 3 y el grupo número 2 me coincide justamente con el magnesio, ¿sí? Entonces, esa es una forma que tenemos de poder ubicar un determinado elemento dentro de la tabla periódica. Una segunda forma de poder ubicar un elemento en la tabla periódica es si conocemos su número atómico, ¿sí? Porque cada número atómico es propio, ¿sí? De un elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomamos como referencia el hidrógeno, que es mi primer elemento en la tabla periódica y que tiene un Z de 1, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quisiera, no sé, identificar el helio, ¿sí? A partir del hidrógeno yo le puedo ir sumando 1 al Z del hidrógeno. Entonces, acá el Z del helio, que va a ser 2, ¿sí? Yo ya sé que el Z2 es igual al Z del helio, ¿sí? Si yo quisiera saber cuál es el siguiente elemento, ¿sí? Que le sigue al helio, bueno, agarro el Z del helio y le sumo uno más, me va a dar 3. Busco el Z3, que es el litio. Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo, ¿sí? Con todos los elementos de la tabla periódica. Una tercera forma de ubicar un elemento en la tabla es a partir de la configuración electrónica, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, de la siguiente manera, ¿sí? Esto lo podemos hacer a partir del último orbital ocupado, ¿sí? Podemos identificar al bloque al cual pertenece el elemento, ¿sí? La tabla periódica, ¿sí? Se va a dividir, ¿sí? En 4 bloques, ¿sí? El bloque S, ¿sí? En donde el último electrón coincide con un orbital S, ¿sí? El bloque P, en donde el último electrón del elemento se encuentra en un orbital P. El orbital D sucede lo mismo, ¿sí? El último electrón se encuentra en un orbital D y el bloque F quiere decir que el último electrón de ese elemento se encuentra en en lo que tiene que ver con el orbital F, ¿sí? Entonces, a ver, esto es como sumamente importante, ¿sí? Porque la cantidad de electrones que están ubicados, ¿sí? En cada orbital va a determinar el grupo de pertenencia de dicho elemento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo agarro el berilio, ¿sí? El berilio, ¿sí? Que está en el grupo 2, ¿sí? Yo ya sé que el berilio, ¿sí? Tiene 2 electrones, ¿sí? En su órbita más externa o en su último nivel de energía, ¿sí? Entonces, con el magnesio va a pasar lo mismo, ¿sí? Con el calcio también, con el estroncio, con el bario y con el radio, ¿sí? Independientemente de que yo ya sé que ellos en total, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, no sé, del magnesio, yo sé que en total, ¿sí? Él va a tener 12 electrones, ¿sí? Pero los que va a poner en juego el magnesio, ¿sí? A la hora de vincularse con un elemento químico, va a ser el que me diga su número de grupo, el número de grupo al cual pertenece, ¿sí? Que en este caso es el grupo 2. Bueno, entonces acá les puse, ¿sí? Los bloques en los cuales se encuentra organizada la tabla periódica, ¿sí? Y cuáles son los grupos de elementos que pertenecen a cada bloque, ¿sí? El bloque S, ¿sí? Pertenece a lo que sería el grupo 1A y el grupo 2A, ¿sí? Es decir, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿sí? En su máximo nivel de energía, ¿sí? En su órbita más externa, poseen un electrón, ¿sí? O sea que cuando nosotros, si nos fijamos en la configuración electrónica de cada uno de ellos, ¿sí? Vamos, digamos, su configuración electrónica externa va a tener que terminar, ¿sí? En S1, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del berilio, del magnesio, del calcio, del estroncio, del bario y del radio, ¿sí? Su configuración electrónica externa
también va a terminar en S, pero va a tener S elevado a la 2, ¿sí? O sea, es decir, me está diciendo que el nivel de energía más externo que tienen, por ejemplo, el berilio, ¿sí? Es el nivel S, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenece al bloque S, ¿sí? ¿Y cuál es la cantidad de electrones que posee en este nivel? 2. ¿De dónde saco ese dato? Me lo dice el grupo de la tabla periódica, ¿sí? Bueno, yo acá igual les detallé, ¿sí? Para cuando tengan que hacerse algún resumen o quieran estudiar de la presentación, ¿sí? Entonces, el bloque S, ¿sí? Son los grupos uno y 2 de los metales, alcalinos, ¿sí? Los alcalinoterrios, hidrógeno y helio, ¿sí? Bloque P, ¿sí? Abarca los grupos de 13 al 18 y los metaloides, ¿sí? Fíjense que coincide con lo que vendrían a ser los elementos de transición, ¿sí? Y parte también de los metaloides o metales pobres. Después, el bloque D, ¿sí? Va a estar compuesta por los grupos 3 a 12 y los metales, perdón, me equivoqué, chicos, estaba como muy concentrada. El bloque P, ¿sí? Que es este que está acá, ¿sí? Abarca los grupos 13 al 18 y los metaloides. Perdón, o sea, los grupos 13 al 18 son los no metales, ¿sí? Que son todos estos que está acá, y los metaloides, ¿sí? Ahí estamos. Eh, Ahora sí, vamos con el bloque D, que está compuesta por los grupos de 3 a 12, que van a ser los elementos de transición, ¿sí? Y finalmente tenemos el bloque F, ¿sí? Que es el grupo de los lantánidos y de los actínidos, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos ahora, ¿sí? A ver un poquito cómo van a estar organizados, ¿sí? Los grupos de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. El grupo uno, ¿sí? Tiene que ver con los metales alcalinos, ¿sí? Grupo uno. El grupo 2 tiene que ver con el grupo de los metales alcalinoterrios, ¿sí? Del grupo 3 al 12 son los elementos de transición, que son estos que están todos pintaditos en verde, ¿sí? De los cuales forma parte el hierro, ¿sí? Del grupo 14 al 17, bueno, ya vamos a tener los no metales, ¿sí? Que son estos, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el boro, ¿sí? Y finalmente tenemos grupo 18, el grupo de los gases nobles, ¿sí? ¿Qué son estos? Son el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón, ¿sí? Vamos a ir viendo características uno por uno. Bueno, entonces, vamos con el primer grupo, que son los metales alcalinos, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho recién, ¿sí? El grupo de metales alcalinos engloba el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, ¿sí? Entre sus características principales se puede mencionar que no se encuentran libres en la naturaleza porque son altamente reactivos, ¿sí? Entre lo que tiene que ver con sus características estructurales, tienden a ser blandos y de un color gris plateado, ¿sí? Y como les dije recién, bueno, son muy reactivos, especialmente con el agua y con el oxígeno, ¿sí? El grupo 2, que es el grupo de los metales alcalino-térreos, ¿sí? Vamos a encontrar al berilio, al calcio, al magnesio, al estroncio, el bario y el radio, ¿sí? Al igual que lo que sucede con los metales alcalinos, no se encuentran libres en la naturaleza y también son reactivos tanto con oxígeno y con agua, ¿sí? Y de este grupito, digamos, las estrellas o los más destacados son los elementos calcio y magnesio por su industria tanto, por su importancia, perdón, tanto en la industria como en la salud humana, ¿sí? Bueno, después pasamos a los metales de transición, ¿sí? Que eran los grupos que yo recién les decía que en la tabla periódica aparecen en un color verde, ¿sí? Y que están en una posición como más central dentro de lo que tiene que ver con la tabla periódica, ¿sí?
Estos elementos, ¿sí? Forman compuestos que son muy utilizados en la industria en general, ¿sí? Como por ejemplo lo que tiene que ver con la elaboración de pinturas, en la fabricación de joyas. Bueno, recién les ponía este ejemplo al principio de la presentación, ¿sí? Por ejemplo, el oro y la plata. Después las construcciones, el hierro, la metalurgia, por ejemplo, utiliza mucho el cromo y el níquel, y como buenos conductores de la electricidad, ¿sí? Que tiene que ver con el cobre, ¿sí? Y finalmente tenemos los metaloides y metales pobres, ¿sí? Tenemos el grupo 13, 14, 15 y 16. El grupo 13 está formado por el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio, ¿sí? El grupo 14 está formado por el germanio, el estaño y el plomo, ¿sí? Por ahí, de este grupo 14, el que más se suele conocer es el plomo, ¿sí? El grupo 15, el antimonio y el bismuto, y el grupo 16, el polonio. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con estos metaloides y metales pobres, ¿sí? Como les decía al principio de la presentación, son elementos que van a presentar propiedades intermedias entre los metales y los no metales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algunos que van a poseer brillo metálico y solidez a temperatura ambiente, y también van a ser semiconductores, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, el boro es muy utilizado en la fabricación de fibras de vidrio a nivel industrial. Bueno, y después pasamos al grupo de los no metales dentro de lo que es la tabla periódica, ¿sí? Que son el grupo 13, que también, o sea, el boro, digamos, es de alguna manera un metaloide, pero como está tan próximo, ¿sí? Al grupo de los no metales, va a tener más características de no metal que de metal, ¿sí? Entonces, grupo 13 lo podemos incluir al boro dentro del grupo de los no metales, ¿sí? Grupo 14, carbono y silicio. Grupo 15, ya entramos bien, bien, bien en lo que son los no metales, nitrógeno, fósforo y arsénico. Grupo 16, oxígeno, azufre, selenio y telurio. Y grupo 17, el grupo de los halógenos, que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Bueno, y finalmente llegamos, ¿sí? Al final de la tabla periódica, ¿sí? Que es el grupo de los gases nobles, ¿sí? El grupo de los gases nobles se llaman así porque son gases que son altamente inertes y estables, ¿sí? Y esto se debe básicamente a la configuración electrónica que presentan estos gases, ¿sí? Estos elementos de la tabla periódica poseen en su órbita más externa, ¿sí? La cantidad total de 8 electrones, ¿sí? Y se dice que cuando un elemento, ¿sí? Como es el caso de los gases nobles, tienen un total de 8 electrones en su órbita más externa o en el último nivel de energía, se dice que tienen la configuración electrónica externa completa, ¿sí? Si se fijan en la tabla periódica, los únicos elementos que poseen su configuración electrónica externa completa son los gases nobles. El resto de los elementos de la tabla periódica no tienen su configuración electrónica externa completa, ¿sí? Entonces, el resto de los átomos pasan a ser bastante inestables y bastante reactivos, ¿sí? A diferencia de los gases nobles, ¿sí? Bueno, entre las principales características de los gases nobles podemos mencionar que todos ellos se encuentran presentes en la atmósfera terrestre, ¿sí? Y entre las principales características se pueden mencionar que son incoloros, inodoros, es decir, que no tienen olor, y tienen puntos de ebullición y fusión bajos. Bueno, y después, ¿sí? Tenemos este grupito de elementos de la tabla periódica, ¿sí? Que es el grupo de los lantánidos y los actínidos, ¿sí? El grupo de los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Forman parte de los periodos 6, 7 y 8, ¿sí?
Y se los, se los conoce como tierras raras, ¿sí? Se trata de 17 elementos minerales distribuidos en las hileras inferiores de la tabla periódica, ¿sí? Y como les dije, forman parte de los periodos 6 y 7, ¿sí? Y en su conjunto se denominan elementos de transición interna, ¿sí? Vieron que habíamos visto que estaban los elementos de transición que tenían como una ubicación más central en la tabla periódica, ¿sí? Estos elementos, los lantánidos y los actínidos, ¿sí? Eh, Forman parte de estos elementos de transición interna, ¿sí? Bueno, la hilera, o sea, lo que sería el periodo 6, comienza con el lantano, ¿sí? Y todos los elementos que le siguen al lantano, ¿sí? Se van a denominar elementos lantánidos justamente porque como que forman parte de esta gran familia de elementos que encabeza el lantano, ¿sí? Y la siguiente fila, ¿sí? Que es el grupo de los elementos actínidos, ¿sí? Comienza con el actinio, ¿sí? Que es el que les estoy marcando acá, y de ahí la nomenclatura sí que se les da al resto de todos los elementos que forman parte de esa familia de lo que tiene que ver con los actínidos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las propiedades periódicas, ¿sí? No sé si se acuerdan, pero hace un ratito, ¿sí? Vimos que Mendeleev lo que había hecho era organizar los elementos en la tabla periódica según justamente sus propiedades, ¿sí? Entonces, si nosotros recorremos, ¿sí? A lo largo de un grupo o de un periodo la tabla periódica, ¿sí? Vamos a ir viendo que hay propiedades que van a ir variando de forma gradual, pero que a su vez se repiten de manera secuencial, ¿sí? Esta periodicidad es justamente sumamente importante porque eh, permite poder, digamos, no solamente estudiar los elementos que tenemos en la tabla periódica, sino también poder de alguna manera predecir, ¿sí? Cuáles van a ser sus propiedades físicas, sus propiedades químicas y entender de alguna manera su comportamiento, ¿sí? Las propiedades periódicas principales, ¿sí? Que nosotros tenemos que saber y entender son las siguientes. La primera que vamos a tener es el radio atómico, ¿sí? El radio atómico, como su nombre lo indica, ¿sí? Va a ser o me va a brindar información, ¿sí? De la medida de la distancia que existe desde mi núcleo atómico, ¿sí? O desde lo que sería el núcleo de un átomo, hasta su capa más externa, ¿sí? Es decir, desde lo que sería el núcleo, que es la parte más interna, ¿sí? Hasta la parte más externa, que es el máximo nivel de energía, ¿sí? Y el radioatómico, ¿sí? Dentro de un mismo periodo o fila, va a disminuir de izquierda a derecha, ¿sí? Dentro de lo que es la tabla periódica, mientras que a lo largo de los grupos va a aumentar, ¿sí? Desde arriba hacia abajo. Después, bueno, tenemos lo que es la energía de ionización, ¿sí? La energía de ionización la vamos a definir como la cantidad de energía que hay que entregarle a un átomo para poder arrancarle algún electrón que se encuentre en su capa más externa y de esta manera convertirlo, ¿sí? En un catión, ¿sí? Por eso se llama energías de ionización o generalmente se la suele conocer como energía de primera ionización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le estamos entregando energía, ¿sí? A un átomo, ¿sí? La energía de ionización justamente me dice qué cantidad de energía yo tengo que proporcionarle a ese átomo, ¿sí? Para justamente convertirlo, ¿sí? En una partícula con carga positiva, es decir, un catión, ¿sí? Entonces, esta energía de ionización, ¿sí? También es conocida como la energía de primera ionización. Entonces, es decir, cuando nosotros al átomo de carácter neutro le entregamos esa energía y le arrancamos un primer electrón, de modo tal que ese átomo, ¿sí? Pasa a tener
pasa de ser neutro, o sea, eléctricamente neutro, ¿sí? A tener carga positiva, ¿sí? Ahora, si ese catión, ¿sí? Ese átomo con carga eléctrica positiva, ¿sí? Le agregamos más energía y logramos, ¿sí? Quitarle otro electrón más de su capa más externa, ¿sí? Esta energía que le estamos entregando para que este proceso ocurra se denomina energía de segunda ionización, ¿sí? Porque lo estamos volviendo a ionizar. Ya lo habíamos ionizado antes, ¿sí? Convirtiéndolo en un catión, ¿sí? Entregándole más energía y volviéndole a arrancar un electrón a ese catión que ya teníamos, ¿sí? Lo estamos ionizando por segunda vez, ¿sí? Por eso se llama energía de segunda ionización. Entonces, fíjense que en cuanto a lo que tiene que ver con la variación de la energía de ionización, ¿sí? A lo largo de un periodo o fila, ¿sí? Esta propiedad aumenta, ¿sí? De izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, aumenta en dirección hacia los no metales, ¿sí? Y esto tiene sentido, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Y va a disminuir, ¿sí? Desde arriba hacia abajo, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué la energía de ionización aumenta en esta dirección, ¿sí? Porque tiene mucho sentido que la energía de ionización aumente hacia la dirección de los no metales, ¿sí? Bueno, la energía de ionización que veíamos recién se relaciona muchísimo con esta propiedad, ¿sí? Esta tercera propiedad que vamos a ver, que es la electronegatividad, ¿sí? La electronegatividad es una propiedad, les diría que es como una de las principales y que con la que más vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos, ¿sí? De poder atraer hacia sí mismo los electrones provenientes de otro átomo, ¿sí? En un enlace químico, ¿sí? Entonces, básicamente va a ser la tendencia que tiene un átomo, ¿sí? A ganar electrones, ¿sí? Cuando participa de una reacción química, ¿sí? Entonces, razonemos juntos, ¿sí? Voy a volver para atrás. Lo que tiene que ver con la electronegatividad, ¿sí? Aumenta en el sentido de lo que tiene que ver con los no metales, ¿sí? O sea, una de las características que habíamos visto al principio es que justamente los no metales tienen una elevada electronegatividad, ¿sí? Mientras que los metales tienen una baja electronegatividad. Entonces, es lógico, ¿sí? Que la energía de ionización crezca en dirección hacia los no metales, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los no metales tienen esta capacidad, ¿sí? De atraer y de retener electrones. O sea, ellos tienden a ganar electrones, ¿sí? En un enlace químico, justamente por esta propiedad de la electronegatividad. Ellos funcionan como grandes imanes, atraen muchísimo a los electrones, ¿sí? Entonces, a mayor electronegatividad, mayor va a tener que ser la energía que nosotros vamos a tener que entregarle a un no metal para poder arrancarle los electrones, ¿sí? Esto es como si fuera una lucha, ¿sí? A ver, los elementos no metálicos, justamente como tienen una electronegatividad alta, ¿sí? Guardan muy celosamente sus electrones, ¿sí? Entonces, para sacárselos hay que entregarles cada vez más cantidad de energía, ¿sí? Por eso es lógico, ay, perdón, vamos a pasar para atrás, por eso es lógico, ¿sí? Que esta energía de ionización crezca conforme nos vamos acercando hacia los no metales, ¿sí? Y tiene el mismo sentido de crecimiento que la electronegatividad, ¿sí? A ver si en la próxima diapo, bueno, ahora después me voy a fijar porque creo que les había puesto una imagen del crecimiento de la electronegatividad, seguramente esté más adelante. Bueno, entonces, algo importante que también ya tienen que tener presente, ¿sí? Es que los átomos con electronegatividad alta, que son generalmente los no metales, ¿sí? Van a tender a atraer electrones, ¿sí? Y conservarlos, ¿sí?
a diferencia de los no metales que tienen una electronegatividad baja, ¿sí? Eh, por ende, ¿sí? No va a ser necesario entregarle demasiada energía de ionización, ¿sí? Porque ellos ya de por sí, al tener una electronegatividad baja, tienden justamente a regalar sus electrones más rápido, a cederlos, ¿sí? Entonces esa va a ser la principal diferencia entre metales y no metales y también la relación directa que existe entre la electronegatividad y la energía de ionización. Bueno, en la tabla periódica vamos a poder encontrar la electronegatividad generalmente, ¿sí? Va a estar del lado izquierdo, ¿sí? Generalmente en una filita que está debajo del número atómico, ¿sí? Esto puede variar, ¿sí? Dependiendo la tabla que ustedes tengan. Yo lo que hice acá fue sacar una foto de mi tabla, que es la tabla común, la que se consigue en las librerías, que es la de color azul. eh, Aquellos que tengan esa misma tabla, ¿sí? Van a poder encontrar la electronegatividad en este lugar que yo les digo. De todas formas, si la electronegatividad, ¿sí? En otras tablas que ustedes tengan, llegar a estar del otro lado, ¿sí? O sea, en lugar de estar acá, estuviera acá, la tabla les indica exactamente cuál es la electronegatividad, bueno, cuál es el estado de oxidación, ¿sí? Cuál es el símbolo, el número atómico del elemento, o sea que ustedes tienen forma de poder guiarse, ¿sí? Pero bueno, para aquellos que tengan la tabla periódica, la azul, la que usualmente se suele vender en cualquier librería, ¿sí? La disposición es esta. Bueno, entonces, acá, dentro de un periodo, es decir, dentro de una fila, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, es decir, a medida que se incrementa el número atómico, ¿sí? Que esto era lo que yo recién les decía, ¿sí? Dentro de un periodo, ¿sí? La electronegatividad aumenta desde los metales en dirección hacia los no metales, tal cual pasa con la energía de ionización, ¿sí? Y dentro de un grupo aumenta, ¿sí? De abajo hacia arriba, ¿sí? A medida que disminuye el número atómico, ¿sí? Bueno, y acá justamente eh, les pongo esta relación que se establece entre la electronegatividad y la energía de ionización, que es un poquito lo que les explicaba en la anterior diapositiva. Bueno, entonces, acá es un resumen, ¿sí? Como para que también ustedes lo puedan tener de manera más gráfica, ¿sí? De cómo varía, ¿sí? Las propiedades periódicas, ¿sí? Entonces, fíjense que las propiedades periódicas que hemos visto hasta ahora es el radio atómico, ¿sí? La energía de ionización, ¿sí? Y la afinidad electrónica, que es la electronegatividad. Entonces, vamos a repasar un poquito. Entonces, el radio atómico, ¿sí? Crece, ¿sí? En dirección hacia los metales, ¿sí? Es decir, fíjense que vamos a tener menor radio atómico en los no metales, ¿sí? Y vamos a tener mayor radio atómico en dirección hacia los elementos, digamos, de carácter metálico, ¿sí? Y por otra parte, ¿sí? En lo que sería un grupo o una columna, ¿sí? El radio atómico aumenta, ¿sí? O sea, en dirección hacia abajo, ¿sí? O sea, aumenta desde abajo, perdón, desde arriba hacia abajo, ¿sí? Lo mismo sucede con el carácter metálico, ¿sí? Fíjense que en la tabla periódica, ¿sí? El elemento que está situado, ¿sí? Acá, en esta parte, en este cuadradito de la tabla periódica, ¿sí? Que es el grupo 1, ¿sí? Periodo 7, es el francio. Y el francio es el elemento con menor electronegatividad de todos, ¿sí? Mientras que el elemento más electronegativo, ¿sí? El que tiene mayor electronegatividad, con una electronegatividad de 4, es el flúor, ¿sí? Por eso también dice que aumenta el carácter metálico, ¿sí? Porque el francio digamos, muy buen metal, ¿sí? Como si tuviéramos que definirlo en términos de pureza, es como un metal, digamos, un metal puro por el hecho justamente de que su electronegatividad es muy bajita, ¿sí?
Mientras que de este lado tenemos al flúor, que es un señor no metal, por decirlo de alguna manera, con su electronegatividad altísima de 4, ¿sí? Y después, acuérdense que la energía de ionización, ¿sí? Justamente aumenta en dirección, ¿sí? Hacia los elementos no metálicos, al igual que sucede con lo que acá llaman afinidad electrónica o lo que hablábamos recién, que es digamos, la electronegatividad, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los que están pintados de rosita más fuerte son los metales, ¿sí? Los de rosita más claritos son los metaloides, que les decía recién, hace un rato. Después tenemos los que están pintados de azul, son los no metales, ¿sí? Después tenemos los gases nobles y tenemos el caso particular del hidrógeno, ¿sí? Que hasta ahora no les había comentado nada, pero bueno, me parece un buen momento como para hacerlo, ¿sí? Fíjense una cosa, acá el hidrógeno está pintado del mismo color que los no metales, ¿sí? ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, fíjense que acá está pintado, digamos, de azul, pero en las tablas periódicas que vamos a usar nosotros, por lo menos en mi tabla, ¿sí? Está pintado de gris, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Generalmente a veces el hidrógeno se considera un no metal, pero en realidad el hidrógeno tiene un comportamiento dual. ¿Qué quiero decir con que tiene un comportamiento dual? Que depende con qué elemento se combine, va a actuar como un metal o como un no metal, ¿sí? Si ustedes se fijan en su tabla periódica, ¿sí? La electronegatividad que tiene el hidrógeno no es muy alta, ¿sí? Es de 2,1, ¿sí? A comparación de los verdaderos no metales, que tienen una electronegatividad más alta, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el oxígeno 3,5, el flúor 4, el cloro 3, ¿sí? El hidrógeno no tiene una electronegatividad muy, muy, muy alta. Entonces, dependiendo de con quién se combine, ¿sí? Se va a comportar como metal o no metal. Es decir, si el hidrógeno está combinado con un metal, él va a cumplir como el rol de no metal, ¿sí? Pero si el hidrógeno está combinado, ¿sí? Con un no metal, como puede pasar con el flúor, ¿sí? Ahí, en ese caso, él va a actuar como un metal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las diferencias de electronegatividades, en este caso que yo les pongo entre el hidrógeno y el flúor, es excesivamente alta, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, ¿sí? Fíjense que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el flúor de 4, es casi el doble, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Claramente el flúor va a ser el no metal y el hidrógeno se va a comportar como el metal, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta, sobre todo después cuando tengamos que ver uniones químicas y dentro de unas clases ya veamos lo que tiene que ver con eh, reacciones químicas, ¿sí? Bueno, acá les dejo lo que tiene que ver con la bibliografía utilizada para preparar la clase, ¿sí? Y después, bueno, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me escriben por mail o me preguntan el viernes, ¿sí? La idea de esto es que ustedes puedan ver eh, este video y los otros dos que les voy a subir al campus, los puedan ver antes del viernes, ¿sí? Así por lo menos la parte teórica ya la tenemos lista, ¿sí? Y podemos usar esta parte teórica para ponerla, digamos, en práctica con los ejercicios prácticos que después les voy a subir al campus también, de la guía 3 con la cual vamos a trabajar eh, el día viernes, ¿sí? Así que bueno, chicos, por ahora, ¿sí? Esta primera parte, ¿sí? Es la de tabla periódica. En el próximo video vamos a ver lo que tiene que ver con enlaces químicos y vamos a ver también fuerzas intermoleculares.